Durante esta sesión, buscaremos mostrar un panorama acerca de la importancia de este padecimiento que, como ustedes saben, tiene un gran impacto para la sociedad mexicana. Agradezco la presencia de nuestros expertos y también de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Y les comento que al final de la conversación y de este panel de expertos tendremos una sesión de preguntas y respuestas, por lo cual les pedimos que en el inbox de Q&A nos vayan dejando estas dudas para que posteriormente las compartamos con los expertos. Sin más por el momento, me gustaría presentar a la doctora Carla Martínez Goñi, que es médico internista y endocrinólogo con alta especialidad en diabetes por la Universidad de Yale, quien el día de hoy moderará la sesión y quien a continuación nos presentará a los expertos que nos acompañan en el panel. Sean todos bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho orgullo poder estar aquí con ustedes este día y poder moderar esta interesante mesa redonda para todos ustedes. Y bueno, yo sé que esto va a tener un gran impacto en nuestra población mexicana. Para esto, los panelistas son expertos en diabetes y empezamos con la licenciada Gabriela Alar. Ella es educadora en diabetes y presidenta de la Asociación Mexicana de Diabetes. Bienvenida, Gaby. Gracias, muy buen día a todos. También tenemos el honor de contar con el doctor Daniel Elías. Él es internista y endocrinólogo con alta especialidad en diabetes y también tiene una maestría en ciencias médicas. Es investigador clínico del Departamento de Endocrinología y Metabolismo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Bienvenido, Daniel. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Y finalmente, y no menos importante, la doctora Ariana Canché Arenas. Ella es médico internista con maestría en nutrición clínica y es médico adscrito al Hospital Ángeles de la Clínica Londres. Ariana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, un gusto estar con ustedes. Bueno, pues vamos a empezar nuestra primera ronda de preguntas y para esto el primer tema a tratar es sobre la diabetes en nuestro país, en México, prevención de esta enfermedad. Y bueno, a mí nada más me gustaría hacer una pequeña introducción en que la incidencia de la diabetes es acelerada en nuestro país, desafortunadamente. En cada encuesta que realiza el ENSANUD vemos un incremento de esta prevalencia y bueno, pues es importante llegar a la población para que aprendan quiénes son aquellos que se deben de detectar o estudiar ese potencial de padecer diabetes y cómo se debe de hacer. Entonces, esta primera ronda tiene la intención de aterrizar estos puntos importantes y para esto empiezo con una pregunta. ¿Cuáles son los números que enmarcan la diabetes en nuestro país, doctora Canché? Si es tan amable. Sí, en el último reporte del 2021, los reportes generados a través de las diferentes vías de los hospitales, tanto públicos como privados, se determina que más o menos tenemos alrededor de 15.593 casos y los lugares más afectados a nivel de república son Tabasco, Querétaro y Jalisco, contrario a lo que pensaríamos. De estos, un 82.5% de pacientes han sido hospitalizados. Y bueno, dentro de los cambios que ya veremos más adelante en el estilo de vida, solamente a la fecha, a pesar de las múltiples campañas pues de promoción de la salud, solamente el 15% de los pacientes pues hace ejercicio, de un 13 a un 15%. De estos, la comorbilidad mayormente asociada a diabetes ha sido la hipertensión y en segundo lugar la obesidad. 52% de pacientes son hipertensos y obesos prácticamente el 16%. De la misma forma, el rubro de edad, aunque ya sabemos que es edad reproductiva, el pico más alto lo encontramos entre los 55 y los 59 años,
con una incidencia de 53% en hombres y casi 47% en mujeres. Va muy homogéneo esta particularidad. Y bueno, pues un dato importante que se encontró en el primer trimestre de reportes en el país fue que la primera complicación que teníamos en pacientes, pues casi siempre eran procesos neumónicos aunados a un tema infeccioso que ya sabemos que nos dio un poco de lugar el año pasado y que determinó mucho de lo que vamos a hablar más adelante sobre en relación con el COVID-19, independientemente de que la diabetes es una enfermedad no transmisible, ¿no? Y bueno, como dato también importante a nivel mundial, ya que estamos hablando de esto y que es una pandemia, ¿no? Les digo yo, la diabesidad, porque ya va casi de la mano el tema del sobrepeso que vemos hoy en día junto con diabetes y que es un fenómeno que no podemos aislar. En 40 años, la OMS nos dice que se triplicó prácticamente el número de personas que viven con diabetes a nivel mundial y hoy en día 62 millones son los que están afectados. Así que, bueno, los números hablan por sí solos y pues nuestra campaña es amplia en lo que tenemos que hacer hoy en día. Muchísimas gracias, doctora. ¿Y qué tipo de acciones en educación, prevención y control tienen que efectuarse para evitar la incidencia de diabetes en nuestro país? Y para esta pregunta me gustaría que la licenciada Alar nos contestara. Sí, sin duda tenemos que garantizar que en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud tengamos un acceso universal en equidad a través de los recursos que sean otorgados para la prevención y detección y atención oportuna. Tener un diagnóstico temprano, un manejo y atención integral, incorporando programas de educación continua al personal médico de primer nivel de atención, que es la puerta de entrada, y desarrollar esta promotoría de salud en personas con padecimientos crónicos, ejerciendo mecanismos de participación preventiva, como por ejemplo, un glucómetro en casa. Así como hoy tenemos un termómetro, un oxímetro y todas estas herramientas que nos ayudan a detectar, también deberíamos de impulsar esta campaña que nos ayude a prevenir. Y que sean estos los propios los pacientes, los actores importantes que coadyuven en la detección oportuna dentro de casa para estar atentos a detectar estos factores de riesgo que tenemos en la familia y poder realizar estos cambios estructurales que tenemos que hacer en los estilos de vida. Entonces tenemos que cambiar un poquito esta visión de dejar toda la responsabilidad en los profesionales de salud y tenemos que empoderar de alguna manera a estos grupos, digamos, como bien dice la doctora Canchet, las cifras en obesidad son muy, muy grandes y evidentemente esto tiene que venir con educación en mejorar estilos de vida. Muchísimas gracias, licenciada. Y la tercera pregunta de esta ronda es para el doctor Elías. Y es, ¿qué impactos económicos y sociales tiene para el sistema de salud del país la prevalencia de la diabetes? Híjole, pues los impactos en ambos rubros son muy importantes y no solamente para nuestro país, sino prácticamente a nivel mundial. Ya la doctora Caché nos hablaba de los números a nivel mundial, a nivel México. Realmente hay una cantidad impresionante de personas que viven con diabetes y este número va en incremento. Entonces, algunas estimaciones del gasto que implica la diabetes en nuestro país y en otros sistemas de salud es de aproximadamente el 10 al 15% de todo lo que se gasta en salud pudiera dedicarse específicamente a este rubro, lo cual realmente habla de que estamos gastando o que el sistema de salud gasta mucho dinero en esta enfermedad. Hay algunas estimaciones de un autor, del doctor Arredondo, de 2018, donde hace una estimación de gastos por distintos estados. En esta revisión él habla específicamente de 6 estados y más o menos para el 2018 se estimaron gastos que iban entre los 6 a los 20 millones de dólares solamente para ese año por estado. Entonces, realmente se está gastando mucho y desafortunadamente pues la diabetes es una enfermedad así, es una enfermedad cara, de hecho desde el punto de vista social.
el impacto que tiene también es muy, muy importante. De hecho, puede llegar a ser un determinante en los países, puede llegar a ser un determinante de la pobreza, porque, primero, el impacto económico que tiene, y dos, cuando afecta, vamos a pensar que afecte a un padre de familia de 40 años, que es el sostén de la familia, que tenga 3 hijos, que los hijos están apenas arrancando la vida, empezando a estudiar. Y si esta persona de 40 años, este padre de familia que mantiene al hogar, tiene una complicación, una amputación, deja de trabajar, y esto tiene un impacto económico prácticamente en toda la familia, ¿no? En la educación de los hijos, en el mantenimiento del sostén económico. Entonces, realmente es una enfermedad muy, muy compleja y por lo tanto debe ser atacado desde distintos rubros. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctores, por responder estas 3 primeras preguntas de nuestra primera ronda. Y vamos a entrar a nuestra segunda ronda, que tiene como eje temático el diagnóstico y control de diabetes. Y bueno, pues aquí es crítico, como mencionaba Daniel Elías, que es importante diagnosticar a los pacientes con diabetes. Hay estadísticas que hasta 4 de cada 10 pacientes que padecen diabetes no saben que tienen diabetes. Entonces, es importante identificar a aquellos pacientes que por carga genética podrían padecer diabetes, pero no nada más eso, sino aquellos pacientes como Canché menciona, con obesidad, que para llegar a esto tuvo el paciente que tener un mal estilo de vida. Y bueno, saber qué herramientas tenemos a todos los niveles de servicio médico para poder diagnosticar a nuestros pacientes y cuáles son esos puntos de corte que utilizamos también nosotros para identificar quiénes tienen diabetes, porque desafortunadamente muchos laboratorios del país todavía tienen mal los puntos de concentración normal de glucosa, es impresionante, y que ponen 106 como normal o 110 cuando sabemos que un sujeto sano debe tener menos de 100 miligramos por decilitro. Entonces, creo que estamos en un momento muy bueno para hacer llegar, levantar la voz y poder decir actualmente cuáles son esas herramientas. Y para esto, entonces, la primera pregunta es para la doctora Canché. ¿Qué herramientas o alternativas existen actualmente para tener un diagnóstico preciso y oportuno de la diabetes? Hace pocos años se introdujo el criterio de utilizar la hemoglobina glucosilada, que es esta memoria de los 3 últimos meses de glucosa en promedio que se hace con un porcentual relacionado a la hemoglobina, y que es el que muchos profesionales de la salud utilizamos más hoy en día. El tener de 5.7 a 6.4% una hemoglobina glucosilada nos habla de resistencia a la insulina o prediabetes, ¿no? El tener de 1 a 2 determinaciones arriba de 6.5 de hemoglobina glucosilada ya se puede determinar como un paciente diabético. Además, otra de las herramientas es encontrar una glicemia casual pues hecha en casa con un glucómetro arriba de 200, habla de una amplia sospecha, y entonces si estamos en casa, para los que nos escuchan que son pacientes, tienen una glicemia arriba de 200, hay que ir a una intervención con un médico para hacer un estudio preciso. Además, el hecho de tener una glucosa, como bien lo mencionó la doctora Carla, lo normal es tener menos de 100 de cifras de glucosa en sangre. Al tener 101 a 125 estamos hablando de prediabetes o resistencia a la insulina o resistencia a la insulina. Y arriba de 126 ya puede ser un criterio para ser diagnosticado como diabetes, ¿no? Hay muchos pacientes que llegan con 140 y dicen, bueno, es que me comí 3 mangos la noche anterior. Hay que recordar que según pues, la fisiología pues, del organismo, esto no tendría que pasar en un paciente que no está teniendo este fenómeno de alteraciones de la glucosa, ¿no? Por más que haya cenado un poquito más de los carbohidratos, el cuerpo tiene que hacer una asimilación, entonces hay que acudir para el tema del diagnóstico. De la misma forma, tanto en pacientes ambulatorios como en embarazadas, que es donde más se hacen las cargas de glucosa, que es ir a un laboratorio y hacer estas tomas de glucosa líquida, nos puede determinar también si un paciente es diabético. Lo normal es que salga
por debajo de 200, ¿no? El hecho de tener determinaciones mucho más altas que esta, pues prácticamente diagnostica diabetes, y en aquellos pacientes que puedan llegar a tener desde 139, 140 a 199, también puede ser un caso de resistencia a la insulina, dependiendo del laboratorio, como la doctora Carla lo dice. Hay tomas de glucosa que van desde 1, 2, 3, 4 y 5 horas, y los parámetros, pues digo, a mí también me ha tocado ver que algunos laboratorios, los cortes para las cargas de glucosa están un poquito pues como fuera de corte, o como que disciernen según los parámetros clínicos del laboratorio en sí, ¿no? Pero en criterios prácticos, estas determinaciones tanto de la glicemia a través de la glucosa capilar o de la misma hemoglobina glucosilada, que cada vez se pide más como diagnóstico, son un panel muy preciso para saber el riesgo del paciente con diabetes, y obviamente en un tema no solo de diagnóstico, sino de monitoreo, el saber la glucosa, no solo en ayunas, porque el paciente diabético está acostumbrado a únicamente tomarse la glicemia acabando de despertarse, pero nosotros en seguimiento en diabetes sabemos que tenemos que tomar glucosas 2 horas después de alguna de las comidas, como monitoreos postprandiales, y que eso también nos habla de cómo se va viendo la variabilidad glucémica en un paciente que ya vive con diabetes. Entonces, las alternativas y los talleres, inclusive para pacientes, son muchas, cada vez hay más información. Y bueno, en este sentido, por eso es importante la campaña que se realiza para tratar de concientizar a la población y a los médicos en general y al personal de salud. Muchísimas gracias. Entonces, nada más ahí para puntualizar, entendimos que es la determinación de glucosa de ayuno mayor de 126, y siempre corroborar con otra medición o con la hemoglobina glucosilada, o si está ya no normal, abajo de 100, está de 100 a 125, es candidato a una curva de tolerancia a la glucosa de 2, ¿no? Entonces, pues puntualizando esto, a mí me gustaría preguntarle al doctor Elías qué herramientas existen una vez que ya está el diagnóstico de diabetes para su control y el seguimiento oportuno por parte de los médicos y del paciente. Claro, muchas gracias. Pues la verdad es que el ser diagnosticado con diabetes no es sencillo para los pacientes, porque tienen que hacer una serie de cambios muy relevantes en su vida, y son cambios que no pueden durar una semana, un mes, 2 meses, sino tienen que ser cambios para toda la vida prácticamente. Entonces, por eso es que el control de la diabetes puede convertirse en un reto durante el seguimiento. ¿Qué tiene que hacer el paciente? Tiene que hacer cambios importantes del estilo de vida, mejorar la alimentación, hacer una alimentación mucho más saludable, incrementar la actividad física, o sea, cuestiones que ya se sabe que se deben de hacer. Sin embargo, en la vida real, la adherencia a estos cambios del estilo de vida habitualmente no son como serían deseables, ¿no? Tratar de mantener un peso saludable. Recordemos que hasta el 85-90% de las personas con diabetes tipo 2 tienen algún grado de sobrepeso u obesidad, que es un determinante para el desarrollo de esta enfermedad. También, aparte de los cambios del estilo de vida, contamos afortunadamente con distintos tratamientos farmacológicos, tanto orales como inyectados, pero el paciente necesita tener un seguimiento, es decir, el tratamiento debe de ser dinámico, no es me quedo con este medicamento durante 2, 3, 5 años, tengo que tener un monitoreo constante, por lo menos cada 3 meses, tener un seguimiento con determinaciones de algunos estudios de sangre, por ejemplo, la medición de la hemoglobina glucosilada que ya ha comentado la doctora Canché, donde nos permite identificar cómo va los niveles de glucosa de nuestros pacientes. Idealmente este valor tiene que estar por debajo de 7. En algunos casos también es importante hacer un monitoreo de la glucosa en casa, puesto que esto nos permite a nosotros como profesionales de la salud, pero también incluso a los pacientes, ver cómo están sus niveles de glucosa y si es necesario hacer algún cambio adicional.
Aparte de todo esto, monitoreo de glucosa, de hemoglobina glucosilada, hay que estar vigilando si no hay un daño asociado a la diabetes, hay que estar vigilando el riñón con ciertos estudios especiales de orina, hay que estar revisando los pies para ver si hay algún dato de neuropatía y evitar el desarrollo de pie diabético, hay que hacer evaluaciones de los ojos por lo menos una vez al año, pero también vigilar otras cosas, por ejemplo, los niveles de presión arterial. Ya nos dijo la doctora Canché que un alto porcentaje de los pacientes con diabetes tienen presión alta. Entonces hay que estar vigilando la presión arterial y si se requiere dejar un tratamiento antihipertensivo, vigilar los niveles de colesterol. Un alto porcentaje de los pacientes con diabetes tienen colesterol alto y esto determina el riesgo de eventos cardiovasculares más adelante. Entonces, sí es necesario dejar también un tratamiento farmacológico para esto y pues vigilar si el paciente está fumando, pues que el paciente deje de fumar. Entonces, vean ustedes que realmente el paciente que vive con diabetes, cuando se hace el diagnóstico, se le viene una serie de cambios importantes y es importante que nosotros como profesionales de la salud expliquemos detalladamente a estos pacientes y también este tipo de seminarios, este tipo de sesiones permiten que el paciente tenga una mayor educación en esta enfermedad. Muchísimas gracias, doctor Elías. Y bueno, yo aquí nada más puntualizaría que de la prevalencia actual de diabetes que ya platicamos, de todos los pacientes diabéticos mexicanos, solamente el 7% aproximadamente están controlados. Y esto sí es una tragedia porque a pesar de campañas, de esfuerzos por parte de los mismos médicos en tratar de controlar a los pacientes, creo que sin duda sí es una parte importante de parte del paciente poner de su parte en cambio en el estilo de vida, que yo creo sin duda es lo más difícil para cualquier humano, cambiar su estilo de vida. Y bueno, pues para completar esta ronda y enriquecer este tema, le pido a nuestra experta educadora en diabetes, la licenciada Lar, que nos conteste en qué consiste el empoderamiento del paciente para que se haga responsable de su padecimiento a fin de mantener una vida saludable y calidad de vida. Sí, pues ser responsables de nuestra propia vida lleva implícito que la persona sea capaz de llevar a cabo su enfermedad. Y esto se fundamenta en que la responsabilidad es personal, es del paciente. No puede negociar con nadie y no la puede dividir ni la puede eludir si quiere tener éxito en el manejo. El paciente toma el control de las decisiones diarias y estas decisiones tienen impacto en el control. Buenas decisiones, buenos resultados, porque las consecuencias de un mal manejo pues las sufre el paciente. Entonces, el paciente es el que tiene que identificar estos problemas y estas necesidades de aprendizaje y el profesional es quien lo ayuda a resolver estos problemas detectados. La educación se apoya en estos cambios de comportamiento para que el paciente vaya paso a paso, logrando estos cambios conductuales que, como bien hemos mencionado, son muy difíciles, pero que al final le van a ayudar a cumplir con estos objetivos de control y que le den mayor calidad de vida a largo plazo. Así es que la educación en diabetes como parte integral del tratamiento es fundamental para el desarrollo de estas habilidades en el manejo diario, resolviendo día a día las estrategias necesarias que los lleven a sus objetivos establecidos, a estas metas de control. Hoy lo que nos damos cuenta es que muchos de los pacientes no tienen metas de control. Ellos van al médico, creen que el médico es el que resuelve todo el panorama, ellos regresan a casa sin ni siquiera observar cuáles fueron estos comportamientos que los llevaron a estos, digamos, pequeñas complejidades que no logran tener esta meta en rango, estos niveles de control en rango. Entonces, me parece que es un trabajo que se tiene que hacer fuera de clínica también, que se tiene que hacer como una escuela para este paciente donde tiene que ir ejerciendo a través de grupos de aprendizaje y de manera profesional empezar a entender
que estas acciones son las que va a determinar el buen manejo en el control y coadyuvar. Si no le llevan cifras, si no les llevan estas anotaciones a su médico, ¿cómo el médico puede entender qué está pasando con ellos y cuál es lo que los está llevando a esas metas de control? Entonces, me parece que hacer responsable al paciente de la parte importante que podemos pensar que es casi un 80% de estas decisiones diarias, las que ellos tienen que tomar, es lo más importante. Entonces, un paciente empoderado es este paciente que ya ha desarrollado estas habilidades como para identificar las complicaciones agudas de la diabetes, que son la hiperglucemia y la hipoglucemia, que tienen que estar revisando en constante. Entonces, pues bueno, es parte de lo que tenemos que empoderar y parte de lo que tenemos que desarrollar en las personas que viven con diabetes. Muchas gracias, licenciada. Y pues yo creo que también sería importante recibir una ayuda psicológica, ¿no? Sin duda, para poderlos ayudar a aceptar la enfermedad y poder empoderarse, como bien lo menciona, ¿no? Y ser constante, porque el cambio, por el susto que les puede dar al principio, lo harán en 3 meses, pero posteriormente caen en lo mismo. Uh-huh. Y mucho del éxito, yo creo, o el reto del control, es que el paciente lo vea como ya es parte de su vida. Sí. Y la aceptación de la enfermedad y aprender a vivir con diabetes. Sí, así son los comportamientos que nos marca la AD, que son los que el paciente tiene que empezar a adquirir. Y dentro de esto está la parte emocional, porque si bien sabemos, pues el estrés es importantísimo, el manejo de estrés como parte de un comportamiento que tenemos que habilitar. Doctor Daniel. Yo agregaría solo, muy interesante lo que se está comentando. Un año tiene alrededor de 8,760 horas. De estas horas, aproximadamente 4 a 6 horas, el paciente con diabetes está frente a un profesional de la salud. Las otras 8,760 y tantas está solito y tiene que tomar decisiones inteligentes. Entonces, es indispensable que el paciente que vive con diabetes logre tomar decisiones inteligentes, pero para esto tiene que estar bien educado, tiene que tener una buena educación en diabetes y para esto hay distintas asociaciones académicas donde afortunadamente ahorita la información está mucho más al alcance de la mayoría de las personas, entonces hay organizaciones en internet donde uno puede buscar información de educación en diabetes que sea relevante. Porque por otro lado hay mucha desinformación respecto y alrededor de la diabetes, que desafortunadamente muchas de las personas que viven con esta enfermedad habitualmente captan esta información errónea. Entonces, una invitación para que si tenemos diabetes, tratar de tener una buena educación en diabetes buscando información de calidad. Muchísimas gracias. Y bueno, con este último comentario terminamos nuestra segunda ronda de preguntas y vamos con la tercera ronda en donde el eje temático es diabetes y COVID-19. Y para empezar esta mesa de preguntas, esta ronda de preguntas, a mí me gustaría comentar que sabemos que la mortalidad de COVID es debida a que esta infección genera una inflamación masiva en el organismo y que los pacientes que tienen obesidad per se ya tienen un proceso inflamatorio. Entonces, a esto le sumamos una diabetes descontrolada y esto puede ser realmente pues resultado de la tasa de mortalidad que desafortunadamente hemos visto en nuestro país. Cifras estimadas, como sabemos, pasan los 4 millones de casos confirmados en nuestro país, en donde el 11.16% de los pacientes infectados han tenido diabetes. Entonces, bueno, pues abriendo esta ronda de preguntas, a mí me gustaría preguntarte a ti, Daniel Elías, ¿cuál es la relación de la mortalidad de pacientes con diabetes que contrajeron COVID-19?
Sí, es un tema complejo. A nivel mundial en general, se calcula que 1 de cada 3 personas que fallecieron por COVID tenían diabetes, ¿no? Distintos estudios en China, en Italia han mostrado esto, entre el 33 y 37% de todos los que fallecieron tenían diabetes, por algo que ya ha comentado la doctora Carla. Y de hecho en nuestro país gran parte de la mortalidad debido a la COVID-19 ha sido por la alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, obesidad. Recordemos que en las últimas encuestas prácticamente 3 de cada 4 personas adultas en nuestro país tenían un peso no saludable que les incrementaba el riesgo de desarrollar alguna enfermedad crónica. Se calcula que hay alrededor de 12.8 millones de personas viviendo con diabetes en nuestro país, según los datos de la ENSANUD 2018-2020, que fueron también recientemente publicadas. Entonces, pero también era algo que ya medio sabíamos. Otras epidemias que han venido ocurriendo, SARS-CoV-1, el virus del Medio Oriente, el MERS, se han comportado de una manera relativamente similar en las personas con diabetes. La misma epidemia de influenza de 2009. Por ejemplo, desde hace años sabemos esta relación que existe entre tuberculosis y diabetes, es decir, el paciente que tiene diabetes y desarrolla tuberculosis tiene una peor evolución, tiene una mayor mortalidad, tiene mayor riesgo de resistencia a distintos fármacos antituberculosos. Entonces, definitivamente es terrible lo que ha ocurrido en nuestro país y también a nivel mundial con esta relación de diabetes y la COVID. Y pues la COVID sabemos que ojalá pronto, con todas las medidas que se están tomando de vacunación, etcétera, que lo que ya sabemos, va a mejorar. Pero la diabetes sabemos que no. La diabetes, de hecho, va a seguir empeorando. Entonces, tenemos que enfocarnos en el mejor control y manejo de los pacientes con diabetes, porque si no, va a seguir ocurriendo. Muchísimas gracias. Y continuando con las preguntas para la doctora Canché, ¿qué factores influyen para que una persona con diabetes tenga una infección por coronavirus complicada o en riesgo de perder la vida o tenga secuelas post-COVID? Hay una cosa muy interesante que han dicho y es la parte del control. Yo creo que independientemente de que hoy en día tenemos muchos centros, inclusive en línea, donde podemos encontrar variable información, cada vez necesitamos, y Gaby no me dejará mentir, más profesionales de la salud que tengan esta educación en diabetes. Yo soy educadora en diabetes también y hago este hincapié en el automonitoreo. En este sentido, el automonitoreo nos indica cómo se está comportando en ambulatorio un paciente, es decir, cómo está respondiendo a su tratamiento según los horarios, la hora adecuada de la administración de los fármacos. Hay pacientes que a veces se les da un medicamento oral y por tiempo, por la consulta a nivel público, a veces el paciente se aplica la insulina a las 10 de la noche y resulta que la última comida fue a las 7, ¿no? Entonces, esta falta de control metabólico en el paciente diabético fue uno de los factores de riesgo que el descontrol crónico y la inflamación per se por la enfermedad, más la inflamación por COVID, que le gusta el daño endotelial al bicho, fue lo que terminó haciendo que la gravedad en pacientes con diabetes fuera mucho más alta. Y lo que se vio es que de la incidencia o prevalencia, los pacientes que eran diabéticos y con obesidad tenían 6%, morían 6 veces más del riesgo de ingresar a unidades de cuidados intensivos, y de estos prácticamente el 70% llegaban a un grado de mortalidad. Entonces, es decir, ¿cuál es el factor determinante para que un paciente que vive con diabetes no solo pueda contraer este virus, sino todos los otros que ha mencionado el doctor Elías? Tiene que ver con el control metabólico. Puede ser un paciente con muchos años con diabetes, bien controlado, con adecuada alimentación, pero el hecho de que esté descontrolado, con cifras altas y todos los causales de síndrome metabólico descontrolados junto con la diabesidad hacen que el paciente tenga más riesgo de complicaciones y mortalidad. Y bueno, solo como dato importante,
en el primer trimestre del año, de los 1.241 casos de diagnósticos de COVID, prácticamente incrementaron en pacientes diabéticos, que fue casi un 260%. Esto era casi congruente con la tercera ola. Y de las 1.900 defunciones que hubo, 331 fueron por coronavirus en pacientes con diabetes. Entonces, el factor determinante es el control. Aquellos pacientes más descontrolados en el tiempo, descontrolados en agudos y que no llevan un adecuado monitoreo, no solo de la diabetes, sino del resto de la enfermedad, junto con la obesidad, son pacientes que tienen mayor riesgo de mortalidad y obviamente de complicaciones.